El quirófano del Hospital Regional del Norte de Berwick estaba sumido en un silencio estéril. Vera Collins dio un paso atrás desde la mesa de operaciones y respiró profundamente por primera vez en 3 horas. «Muy bien», dijo, dirigiéndose a la asistente. «Hemos terminado. La sutura es perfecta». La enfermera Carol le pasó una toallita con la que Vera se secó el sudor de la parte superior del labio. En sus 8 años como cirujana oftalmóloga, Vera había realizado cientos de operaciones, pero esta había sido especialmente complicada. Una catarata traumática en un niño de 6 años tras un golpe con un palo de hockey. Este tipo de casos siempre le aceleraban el corazón. «Doctora Collins, es usted una maga», susurró la anestesista Marta sacudiendo la cabeza. Vi las imágenes antes de la operación y no creía que fuera posible arreglarlo. Vera solo esbozó una leve sonrisa en respuesta. Sus manos, que sostenían los instrumentos microquirúrgicos con la precisión de un reloj, ahora temblaban ligeramente, una reacción postoperatoria habitual. La tensión acumulada necesitaba una salida. «Llama a sus padres», le pidió a Carol, «que sepan que todo ha salido bien. Dentro de 6 horas haré la primera revisión». Vera se quitó la mascarilla y se dirigió a la sala de médicos. El reloj de la pared marcaba las 6 de la tarde. La operación había durado 1 hora más de lo previsto. Se sentó a la mesa y sacó el teléfono para avisar a Nathan de que se retrasaría. 3 llamadas perdidas de su marido era algo inusual. En 5 años de matrimonio, rara vez la llamaba durante el día, ya que conocía su horario. Vera marcó su número, pero saltó el buzón de voz. Extraño. Nathan siempre contestaba, incluso si estaba en una reunión, una regla tácita desde aquella vez que la llamaron urgentemente al trabajo por la noche y él no contestó el teléfono. Rápidamente escribió un mensaje. «La operación se ha alargado. Estaré en casa sobre las 8. ¿Todo bien?» La respuesta llegó casi al instante. «Todo bien. Llegaré tarde. Tengo una reunión con un cliente». Vera frunció el ceño. «¿Un cliente un viernes por la noche?» Nathan, propietario de una pequeña imprenta, solía terminar de trabajar temprano antes del fin de semana. «¿Cómo ha ido la operación?» El doctor Larson, jefe de la unidad, asomó la cabeza por la puerta de la sala de residentes, devolviendo a Vera a sus pensamientos. «Perfectamente. Se han extraído todos los fragmentos del cristalino y el implante ha quedado perfectamente colocado. Si no hay inflamación, en 1 mes el niño debería ver casi como antes». «Eres la mejor». Larson se frotó los ojos cansados. «Ya es la 3ª vez que te propongo el puesto de jefa del departamento de microcirugía en Portland. Piénsalo». Vera sonrió. Larson le hablaba de eso al menos 1 vez al mes, y ella siempre se negaba educadamente. Ella y Nathan habían construido una vida aquí, en Berwick, un pequeño pueblo del estado de Maine. Habían comprado una casa antigua en las afueras hacía 3 años, y todavía la estaban reformando poco a poco. Mudarse a una gran ciudad significaría empezar de cero. «Gracias, John, pero aquí estoy bien. Además, Nathan y yo acabamos de terminar de reformar la cocina. Algún día te convenceré», le guiñó un ojo Larson. «Eres demasiado talentosa para un hospital provincial». Vera recogió sus cosas y se dirigió a la salida. De camino, pasó por la sala de postoperatorio, donde el pequeño Billy aún dormía. Tenía los ojos vendados con un vendaje especial. Vera tomó nota en la ficha y salió en silencio. En el coche, volvió a intentar llamar a su marido, pero el teléfono estaba desconectado. La inquietud, como una pequeña arena en el ojo, comenzó a irritarla. Nathan siempre había sido predecible, una cualidad que ella apreciaba, dada la imprevisibilidad de su propio horario. La casa la recibió con un silencio inusual. Normalmente, cuando ella llegaba, Nathan ya estaba en la cocina, preparando la comida, que no era su fuerte, pero se esforzaba sinceramente. Hoy, sin embargo, la cocina estaba fría y en el fregadero había una taza de café limpia.
Vera dejó las llaves en la mesa del recibidor y notó algo extraño. El maletín favorito de Nathan estaba junto a la puerta. Eso significaba que había llegado a casa después del trabajo. ¿Acaso había ido ligero de equipaje a su cita con el paciente? La costumbre de observar, perfeccionada durante años de trabajo con las estructuras más pequeñas del ojo humano, hizo que Vera se fijara en otro detalle. La chaqueta gris de Nathan estaba tirada descuidadamente sobre el respaldo de una silla. Su marido, normalmente muy meticuloso, siempre colgaba la ropa en el armario. Levantó la chaqueta para colgarla y de un bolsillo interior se le cayó un recibo. Restaurante La Ostra Azul. Importe, $123. Fecha, anteayer, miércoles. El día en que Nathan supuestamente se había quedado en el trabajo por un pedido urgente. Vera se dejó caer lentamente en una silla. La Ostra Azul era el restaurante más caro de su ciudad. Nathan y ella habían estado allí 2 veces, en su aniversario de boda y en su 30º cumpleaños, las 2 veces por iniciativa de ella. En otro arrebato de meticulosidad, revisó los demás bolsillos de la chaqueta. En el bolsillo interior lateral encontró una tarjeta de visita. Audrey Palmer, directora administrativa, New Horizon Real Estate. En el reverso había una nota escrita con bolígrafo. Llámame, guapo, y un número de teléfono. Vera sintió que algo frío y pesado se le caía en el estómago. En un primer momento quiso marcar el número, pero se detuvo. 8 años de práctica médica le habían enseñado a no sacar conclusiones precipitadas basándose en información incompleta. Guardó la tarjeta en su sitio y colgó cuidadosamente la chaqueta en el armario. A continuación, abrió el portátil y escribió el nombre de la agencia inmobiliaria en el buscador. La página web de la empresa tenía un aspecto profesional. En la sección Nuestro equipo, encontró rápidamente la foto de Audrey Palmer, una llamativa rubia con pintalabios rojo brillante y una sonrisa segura. 10 años de experiencia en el sector inmobiliario, decía la leyenda debajo de la foto. El sonido de la puerta al abrirse hizo que Vera cerrara rápidamente el portátil. «Cariño, ¿ya estás en casa?» Nathan entró en la cocina con una bolsa de un restaurante chino. «He traído la cena. ¿Cómo ha ido la operación?» Nathan tenía el aspecto habitual. El pelo oscuro, ligeramente revuelto, una camisa a rayas metida por dentro de los vaqueros y una ligera barba en la barbilla. Nada en su comportamiento delataba tensión o culpa. «Bien», sonrió Vera con esfuerzo. «¿Qué tal la reunión con el cliente?» «Oh», Nathan se detuvo un segundo. «Solo un pedido normal. Folletos para un nuevo gimnasio. Nada especial». Empezó a sacar los envases de la bolsa, evitando mirarla. Vera exhaló lentamente, conteniendo el impulso de preguntarle directamente por el restaurante y la tarjeta de visita. Algo le decía que debía esperar, recabar más información. «Pareces cansada», comentó Nathan colocando una caja de fideos delante de ella. «¿Una operación complicada?» «Una catarata traumática en un niño», se obligó a decir Vera con calma. «Tuve que extraer los fragmentos del cristalino literalmente milímetro a milímetro». «Siempre cuentas tu trabajo de forma tan interesante», sonrió Nathan, pero en sus ojos se podía leer una ligera impaciencia. Antes podía pasar horas escuchando sus historias sobre casos complicados, haciéndole preguntas y admirando su trabajo. La cena transcurrió en un ambiente extraño. Hablaban de trivialidades, del tiempo, de las noticias, pero Vera sentía una pared invisible entre ellos. Nathan miró 2 veces el teléfono debajo de la mesa, pensando que ella no se daba cuenta. Después de cenar, cuando se trasladaron al salón, Nathan dijo de repente: «Por cierto, tendré que ir a Portland la semana que viene. Una exposición de maquinaria de impresión». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Vera, tratando de que su voz sonara neutra. «3 o 4 días. Aún no lo he decidido». No la miró a los ojos, sino a la pantalla de su teléfono. En ese momento sonó el teléfono. Nathan miró la pantalla y frunció el ceño.
Lo siento, tengo que contestar. Es del trabajo. Salió rápidamente al patio trasero. A través de la ventana, Vera lo vio caminar nerviosamente por el camino, gesticulando activamente. Podría haber jurado que en su rostro se reflejaban emociones que no tenían nada que ver con el trabajo. Cuando regresó, parecía agitado. Lo siento, ha surgido un problema con un pedido. Tendré que ir mañana a la imprenta más temprano. ¿En sábado? Se sorprendió Vera. Dijiste que el fin de semana era todo nuestro. Íbamos a ir a elegir la pintura para el salón. Lo sé, lo siento. Nathan se frotó la nuca. Pero el cliente insiste en que es urgente. Puede que tenga que trabajar todo el día. Vera sintió cómo la inquietud crecía en su interior. Nathan nunca antes había cancelado sus planes juntos por trabajo. Era un acuerdo tácito entre ellos. Los fines de semana eran solo para ellos. Lo entiendo, dijo ella con calma. El trabajo es el trabajo. Por la noche, Vera tardó mucho en conciliar el sueño. Nathan respiraba tranquilamente a su lado, de espaldas a ella, otro cambio reciente. Antes siempre se quedaba dormido abrazándola. Por la mañana, cuando Nathan ya se había ido, Vera abrió su portátil. Normalmente nunca revisaba sus cosas, pero ahora una voz interior le decía que algo no iba bien. El historial del navegador había sido borrado recientemente, algo extraño para alguien que nunca había mostrado especial interés por la ciberseguridad. En los marcadores había varios sitios web de viajes. Uno de ellos ofrecía viajes a México. Vera cerró el portátil y se quedó sentada, inmóvil, durante un largo rato. En la mente de la doctora, acostumbrada a los diagnósticos precisos, comenzó a formarse un desagradable rompecabezas. El restaurante, la tarjeta de visita, llamadas extrañas, planes de trabajo repentinos, un interés secreto por los viajes. Cogió el teléfono y marcó el número del hospital. «Carol, soy el doctor Collins. Necesito tu ayuda. ¿Recuerdas que me dijiste que tu hermana trabajaba en una agencia inmobiliaria?» «Sí, en New Horizon. ¿Por qué?» «Necesito información sobre una de sus empleadas, Audrey Palmer». Ah, en la voz de Carol se percibieron notas conspiradoras. ¿La Audrey que tiene romances con clientes casados? Susan me ha hablado mucho de ella. ¿Qué quieres saber? Vera sintió que el corazón le daba un vuelco. «Todo lo que puedas», respondió en voz baja. «Absolutamente todo». Tras colgar el teléfono, Vera se acercó al espejo del vestíbulo. La miraba una mujer de ojos cansados, ojos acostumbrados a ver los detalles más insignificantes, a percibir lo que otros no ven, ojos que ya no podían ignorar lo evidente. Sacó de su bolso el cuaderno en el que solía tomar notas sobre sus pacientes y comenzó a anotar metódicamente todas las rarezas en el comportamiento de Nathan durante los últimos meses. Fechas, acontecimientos, cambios en la rutina. Como si estuviera recopilando el historial de un paciente antes de una operación complicada. Llamadas extrañas, regresos tardíos, un perfume nuevo, ducha por la mañana en lugar de por la noche, planes cancelados para el fin de semana. El teléfono volvió a sonar. En la pantalla apareció el nombre de Nathan. «Hola», su voz sonaba tensa. «Me temo que voy a llegar tarde. No me esperes para cenar». «Está bien», respondió Vera. «Por cierto, encontré una tarjeta de visita en el bolsillo de tu chaqueta. Audrey Palmer, de una agencia inmobiliaria. ¿Tiene algo que ver con el trabajo?» Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «Ah, eso», dijo Nathan por fin. «Sí, nosotros imprimimos folletos publicitarios para ellos. Es solo un contacto de trabajo». «Entiendo», dijo Vera, esforzándose porque su voz sonara neutra. «Entonces nos vemos esta noche». «Sí, esta noche», respondió Nathan como un eco y colgó. Vera colgó el teléfono y volvió a sus apuntes. Ahora tenía suficiente información para hacer un diagnóstico preliminar de su matrimonio, y no era nada alentador.
El martes comenzó para Vera como de costumbre, con 2 tazas de café fuerte y leyendo revistas médicas. Nathan se marchó antes de lo habitual, alegando una reunión importante con los proveedores. Era la tercera vez en una semana. Su lado de la cama ya estaba frío cuando ella se despertó. El reloj marcaba las 7 de la mañana. Vera tenía aproximadamente 1 hora antes de comenzar su turno en la clínica. Hojeaba lentamente las páginas de la revista, pero no podía concentrarse en el artículo sobre los nuevos métodos de tratamiento de la glaucoma. Sus pensamientos volvían constantemente a las extrañas conductas de su marido. Según Carol, cuya hermana trabajaba con Audrey Palmer, esta mujer tenía fama de cazadora de hombres ricos. Siempre elige a los que tienen algo que perder, había dicho Susan. Nathan no era rico, pero su imprenta por fin había empezado a generar ingresos estables después de 3 años al borde de la quiebra. Vera recordaba cómo celebraron el primer trimestre realmente rentable el año pasado. Nathan abrió una botella de champán que habían guardado para una ocasión especial y bailaron en la cocina al son de viejos éxitos de los años 80. Sin ti, nada de esto habría sido posible, le dijo entonces, mientras la hacía girar por la habitación. Tú creíste en mí cuando todos los demás pensaban que era un idiota. Era cierto. Cuando Nathan decidió dejar su trabajo estable en una agencia de marketing e invertir todos sus ahorros en la compra de una antigua imprenta, muchos se lo tomaron como una locura. La era de la tecnología digital parecía no dejar ninguna oportunidad a la imprenta tradicional. Pero Nathan vio un nicho, la impresión de alta calidad en tiradas cortas para aquellos que valoraban el enfoque personalizado, y tenía razón. Vera lo apoyó en todo. Hacía turnos extra en el hospital cuando no había suficiente dinero para pagar las facturas. Ayudaba con la contabilidad por las tardes. Le llevaba la cena a la imprenta cuando trabajaba hasta tarde en un pedido urgente. Y entonces surgió la oportunidad de comprar una casa, una antigua mansión victoriana a las afueras de la ciudad. Necesitaba reformas, pero era justo lo que habían soñado. Tenía una terraza que daba a un pequeño lago, techos altos y una escalera de caracol. Nuestra fortaleza, la llamaba Nathan. Vera suspiró y cerró la revista. Era hora de irse a trabajar. Al pasar por delante del despacho de Nathan, se dio cuenta de que la puerta estaba entreabierta. Normalmente siempre la cerraba al salir, otra pequeña rareza que se sumaba a sus sospechas. Echó un vistazo dentro. La mesa estaba inusualmente ordenada. Las carpetas con documentos estaban apiladas y el ordenador apagado. En el borde de la mesa había un sobre marrón con el logotipo de Nuevos Horizontes Inmobiliarios. El corazón de Vera comenzó a latir con fuerza. Sabía que no debía hacerlo, pero su mano ya se había acercado al sobre. Dentro había una carpeta con documentos. Contrato preliminar de compraventa de inmueble, decía el título de la primera página. Su dirección, su casa, y 2 firmas al final, la de Nathan y ¿la suya? Vera se quedó mirando la firma, tan parecida a la suya. Incluso tenía el característico rizo sobre la letra Bijou del apellido Collins. Pero ella nunca había firmado ese documento. Le zumbaron los oídos. Vera se dejó caer en una silla y siguió estudiando los documentos. Según el contrato, la casa se vendía por un precio muy inferior al valor de mercado. El comprador era una tal empresa llamada Blue Bay Investments. La fecha de cierre de la operación era dentro de 10 días. Entre los papeles había otro documento, una copia impresa de la correspondencia electrónica entre Nathan y Audrey Palmer. «Creo que podremos cerrar el trato para el día 15», escribía Audrey. «Los billetes están reservados para el 16. No hay rastro. Tu V no sospechará nada hasta que nos hayamos ido». Vera sintió que se le hacía un nudo en la garganta. V era ella. Planeaban vender la casa y huir, dejándola sin nada. Con manos temblorosas, sacó el teléfono y fotografió todos los documentos, incluida la firma falsa. Luego,
Con cuidado, volvió a meter los papeles en el sobre y lo guardó en su sitio. Manteniendo la calma en apariencia, recogió sus cosas y se dirigió al coche. De camino al hospital, Vera recordó cómo Nathan y ella entraron en aquella casa 3 años atrás. Paredes desnudas, suelos que crujían, goteras en el techo. Pero cuánta alegría había en sus ojos cuando la llevó al otro lado del umbral. «Aquí crecerán nuestros hijos», dijo entonces. Nunca tuvieron hijos. Al principio decidieron esperar a que el negocio de Nathan se estabilizara, luego a que terminaran las reformas principales de la casa, y luego las conversaciones sobre los hijos simplemente dejaron de surgir. En el hospital, Vera trabajaba en piloto automático. Diagnósticos, recetas, operaciones cortas, todo lo que normalmente le satisfacía, hoy le parecía una serie de acciones mecánicas. En su interior crecía una furia fría, no tanto por la infidelidad, que eso pasa en los matrimonios, sino por la traición a todo lo que habían construido juntos. «Doctor Collins, ¿está bien?», preguntó uno de los pacientes, un anciano con cataratas. «Hoy parece distraído». «Lo siento, señor Donovan». Vera se obligó a sonreír. «No he dormido mucho, pero sus ojos están perfectamente. La operación será el próximo martes». Durante la pausa para el almuerzo, Vera subió al 4º piso, donde se encontraba el departamento legal del hospital. Necesitaba consejo y sabía a quién acudir. Linda Martínez, la abogada corporativa del hospital, la recibió con una sonrisa. «Vera, ¿qué te trae por aquí? ¿Acaso alguno de los pacientes ha decidido demandarte por curarlo demasiado bien?» «Necesito consejo», dijo Vera en voz baja, «de carácter personal». La sonrisa de Linda se desvaneció y dio paso a una expresión de seriedad profesional. «Por supuesto. Pasa, siéntate». En el despacho, Vera le mostró a Linda las fotografías de los documentos. «Esta es mi firma, pero yo no la he puesto. Mi marido...» Su voz tembló traicioneramente. «La falsificó para vender nuestra casa». Linda examinó atentamente los documentos y luego se recostó en el respaldo de la silla. «Es un delito grave, Vera. Falsificar la firma en documentos legales es un delito penal». «No quiero denunciarlo», negó Vera con la cabeza. «Al menos, por ahora. Solo quiero saber qué puedo hacer para protegerme». «En primer lugar, debes informar al banco del intento de fraude. Si la casa es de propiedad conjunta, no se puede vender sin tu consentimiento. También conviene ponerse en contacto con la agencia inmobiliaria e informarles de que no has dado tu consentimiento para la venta». «¿Y si...?» Vera se quedó pensativa. «¿Y si quiero hacerle saber que sé lo que planea, pero sin decirlo directamente?» Linda frunció el ceño. «¿Quieres jugar con él? No te lo aconsejo. Es mejor resolver estas cosas directamente y, a ser posible, con la ayuda de un abogado». «Necesito tiempo», dijo Vera mirando por la ventana al aparcamiento del hospital. «Quiero saber hasta dónde está dispuesto a llegar». Linda suspiró, pero asintió. «De acuerdo, esto es lo que puedes hacer». Durante la siguiente hora discutieron los detalles legales y los posibles escenarios. Cuando Vera volvió al trabajo, se sentía un poco más segura. Al menos ahora tenía un plan. Después del trabajo, Vera no se fue directamente a casa. Aparcó cerca de la agencia inmobiliaria Nuevo Horizonte y esperó. Hacia las 6 de la tarde, Audrey Palmer salió del edificio, tal y como aparecía en la foto de la página web. Una mujer alta y rubia con una falda ajustada y una blusa con un escote pronunciado. Vera la observó mientras se subía a un coche deportivo rojo y se marchaba. ¿Cómo sería ser una mujer así? Tomar descaradamente lo que se quiere sin pensar en las consecuencias para los demás. Vera nunca lo había entendido. Su vida siempre se había basado en la responsabilidad, el cuidado y la precaución. En el quirófano, cada uno de sus movimientos podía significar para el paciente la posibilidad de ver o la oscuridad eterna. Ese tipo de trabajo forma una determinada visión del mundo.
Audrey era todo lo contrario. Carol le contó que había cambiado 3 maridos en los últimos 10 años y que cada vez se había ido con una cuantiosa indemnización. «Es como una araña», dijo Carol. «Atrae, atrapa y chupa todo lo que tiene valor». Vera arrancó el coche y se dirigió a casa. Nathan debía volver tarde, según le había dicho por la mañana. Eso le daba tiempo para prepararse. Al llegar a casa, lo primero que hizo fue registrar el despacho de Nathan. El sobre con los documentos había desaparecido. Revisó meticulosamente todos los cajones, carpetas y escondrijos donde pudiera guardar documentos importantes. Nada. Eso significaba que los documentos estaban con él. Vera preparó la cena, puso la mesa y sirvió el vino en las copas. Luego sacó de su bolso una pequeña caja, un regalo que había comprado para Nathan por su 5º aniversario de boda. Unos gemelos muy caros con sus iniciales grabadas. El aniversario era dentro de un mes, pero quizá ya no tendrían la oportunidad de celebrarlo. A las 9:30 oyó el ruido de un coche al llegar. Nathan entró en la casa trayendo consigo el olor de la fría noche y perfume de mujer. Un aroma débil, pero perceptible, muy diferente al suyo. «¿Aún no te has acostado?», se sorprendió al ver la mesa puesta. «Creía que mañana tenías que madrugar para operar». «Quería esperarte», sonrió Vera, esforzándose porque su sonrisa pareciera natural. «Últimamente trabajas mucho. Echo de menos nuestras cenas juntos». Algo pasó por los ojos de Nathan. ¿Sorpresa? ¿Sospecha? Pero rápidamente se controló y le devolvió la sonrisa. «Lo siento. Es verdad, tengo mucho trabajo. Nuevos clientes, nuevos proyectos. Por ejemplo, Blue Bay Investments», lo dijo Vera con naturalidad, mientras servía el vino en las copas. Nathan se quedó paralizado. «¿Qué?» «He oído que es una importante empresa de inversiones», continuó ella con calma. «¿No compran propiedades en nuestra zona?» «¿Dónde lo has?» Se atascó. «Ah, sí. Yo imprimo folletos para ellos. ¿Cómo lo sabes?» «Es una ciudad pequeña», dijo Vera encogiéndose de hombros. «Todos se conocen». Levantó la copa. «Por nosotros, por nuestra casa, por todo lo que hemos construido juntos». La mano de Nathan, que sostenía la copa, temblaba ligeramente. La miró a los ojos y, por un instante, a Vera le pareció ver algo parecido al arrepentimiento. Pero luego, él sonrió, con esa sonrisa que siempre la había conquistado, y chocó su copa contra la de ella. «Por nosotros». Cenaron casi como antes. Hablaron del trabajo, de las noticias, de los planes para el fin de semana. Pero bajo esa apariencia de normalidad, Vera sentía tensión. Cada vez que mencionaba su casa o algo relacionado con el futuro, Nathan cambiaba de tema. Después de cenar, sacó una cajita con unos gemelos. «Quería esperar hasta nuestro aniversario, pero decidí que te merecías un regalo ya, por todo lo que has hecho». Nathan abrió la caja y se quedó mirando los gemelos con sus iniciales entrelazadas. «Son preciosos», dijo por fin. «Gracias». Algo en su voz hizo que el corazón de Vera se encogiera. En otro tiempo, ese hombre lo era todo para ella. Recordaba cómo se habían conocido, en una subasta benéfica en apoyo de los niños con discapacidad visual. Nathan trabajaba entonces en una agencia de marketing y se encargaba de la organización del evento. Se acercó a ella con una copa de champán y le dijo: «Doctora, acaba de realizar una operación muy exitosa. Me ha devuelto la vista. Llevo 2 horas sin darme cuenta de que la mujer más guapa de la sala está aquí». Era una frase trivial, pero en su boca sonaba sincera. Y los 5 años siguientes estuvieron llenos de la misma sinceridad. ¿Qué había cambiado? ¿Cuándo empezó a ver en ella no a la mujer que amaba, sino un obstáculo en su camino hacia una nueva vida? «Nathan», Vera respiró hondo. «He estado pensando, ¿por qué no nos vamos juntos a algún sitio? A tomarnos unas vacaciones, cambiar de aires. Hace mucho que no salimos juntos». Él la miró con sorpresa y luego apartó la mirada.
Ahora no es el mejor momento. Tengo demasiado trabajo. ¿Y qué tal México?, insistió Vera. He oído que hay resorts maravillosos. Nathan levantó la cabeza bruscamente. ¿México? ¿Por qué México? Por nada, respondió Vera encogiéndose de hombros. Es lo primero que se me ocurrió. Sol, playa, cócteles con sombrillas. Ella vio cómo le brotaban gotas de sudor en la frente. Estaba claramente nervioso. Quizás más adelante. Ahora no. Claro, sonrió Vera. Cuando estés listo. Por la noche, tumbada junto a su marido, que fingía estar dormido, Vera miró al techo y pensó en lo que había descubierto ese día. El hombre con el que había vivido 5 años, en quien confiaba plenamente, planeaba abandonarla y quedarse con la casa que compartían. ¿Por qué? ¿Acaso por una mujer que, muy probablemente, lo abandonaría en cuanto encontrara un partido más ventajoso? Empezaba a llover. Las gotas repiqueteaban en el techo, el mismo techo que habían reparado juntos el verano anterior. Nathan estaba de pie en la escalera y ella le pasaba las herramientas. Reían, hacían planes, soñaban. Vera se giró hacia un lado, mirando el perfil de su marido en la oscuridad. Siempre se había enorgullecido de su capacidad para ver lo que otros no veían. En el quirófano, eso salvaba la vista de sus pacientes. Pero en la vida era ciega ante la traición de la persona a la que más quería. Ya no. Ahora tenía los ojos bien abiertos, y lo que veía exigía una acción. Por la mañana, Nathan se marchó temprano de nuevo, dejando una breve nota. Asuntos urgentes en la imprenta. Volveré tarde. Vera sabía que era mentira. Se preguntaba si se estaría viendo con Audrey, si estarían discutiendo sus planes para huir, si se estarían riendo de su ingenuidad. Llamó al hospital y se tomó el día libre, por primera vez en muchos meses. Luego se sentó frente al ordenador y comenzó a recopilar información metódicamente. 1 hora más tarde, ya sabía que Blue Bay Investments se había registrado hacía solo un mes. La única fundadora era Audrey Palmer. La dirección de la empresa coincidía con la de su apartamento. Era evidente que la empresa se había creado expresamente para llevar a cabo la transacción de su casa. Una búsqueda más exhaustiva reveló que no era la primera vez que Audrey utilizaba este método. En el condado vecino ya había sido objeto de una demanda civil por fraude inmobiliario, pero el caso se había resuelto extrajudicialmente. Una mujer inteligente, pensó Vera sin admiración. Audrey sabía exactamente lo que hacía y sabía cómo salir airosa. Al mediodía, Vera ya tenía un retrato completo de su rival. Audrey Palmer, 35 años, 3 veces divorciada, cada vez que se separaba de su marido, obtenía una cuantiosa indemnización. Llevaba 2 años trabajando en la agencia inmobiliaria Nuevo Horizonte. Tenía fama de ser una persona capaz de resolver cualquier asunto. Entre sus compañeros era conocida por ser una cazadora de hombres con dinero o con perspectivas de futuro. Nathan no era rico, pero su negocio por fin había empezado a generar ingresos estables. Y lo más importante, tenían una casa cuya hipoteca ya estaba casi pagada. Al parecer, Audrey contaba con venderla rápidamente y huir con el dinero. Vera se recostó en el respaldo de la silla. Ahora sabía lo suficiente sobre sus enemigos. Era hora de decidir qué hacer a continuación. Podría llamar ahora mismo al banco, a la policía, contratar a un abogado. Podría montar un escándalo, echar a Nathan de casa, pedir el divorcio. Sería lógico, sensato, lo correcto. Pero algo dentro de ella se resistía a un enfoque tan directo. Quizás fuera una costumbre profesional a las decisiones complejas y en varias etapas, o simplemente el deseo de que los traidores recibieran su merecido. Sacó su libreta y empezó a esbozar un plan, metódicamente, paso a paso, como si estuviera planeando una operación complicada. ¿Qué sabía? ¿Qué más tenía que averiguar? ¿De qué recursos disponía?
¿Con quién podía ponerse en contacto? Una hora más tarde, el plan empezaba a tomar forma. No era perfecto, necesitaba algunos retoques, pero ya era bastante realista. Vera sintió que sus labios se curvaban en una sonrisa. Nathan siempre le decía que tenía una sonrisa preciosa. Se preguntó si le gustaría cuando se la dedicara desde el otro lado del mundo. Vera pasó la noche en vela, pensando en los detalles de su plan. El jueves por la mañana, cuando los primeros rayos de sol tocaron el cristal de la ventana, tenía en mente una secuencia clara de acciones. Ahora solo quedaba poner en práctica lo que había planeado. Nathan se marchó temprano por la mañana, sin desayunar. En los últimos días, eso se había convertido en algo habitual. Apenas intercambió unas palabras con ella, ya que tenía prisa por acudir a una importante reunión con un cliente. Vera no le preguntó quién era el cliente, ya lo sabía. Una vez sola, sacó su libreta de notas y abrió su ordenador portátil. En la pantalla aparecía el horario de los vuelos a Cancún para el día 16. Había encontrado esa información en el historial de búsqueda del ordenador de Nathan. 6 días. Solo le quedaban 6 días para preparar su respuesta. Lo primero que hizo Vera fue llamar al hospital. «Doctor Larson, soy Vera Collins. Necesito unos días de baja por motivos familiares». «¿Todo bien?». El jefe parecía preocupado. «No, pero lo estará», respondió Vera. «Tengo que resolver algunos asuntos personales». Larson no preguntó más. Tras años trabajando codo con codo, había aprendido a respetar su intimidad. «Por supuesto, Vera. Reasignaré a tus pacientes. Tómate todo el tiempo que necesites». La siguiente llamada fue más complicada. Vera marcó el número que tenía guardado en su teléfono con el nombre Hammond R., paciente especial. No había hablado con Richard Hammond en casi un año, desde que le había hecho la última revisión después de la operación. «¿Dr. Collins?» La profunda voz masculina sonó sorprendida. «¿Ha pasado algo?» «Señor Hammond, necesito su ayuda». Vera fue directa al grano. «Es algo personal». Richard Hammond no era un paciente cualquiera. 2 años atrás, Vera había realizado una serie de operaciones muy complejas para devolverle la vista después de que un fragmento de metal le dañara la córnea en un accidente de jet. El caso se consideraba desesperado. Otros 3 oftalmólogos se habían negado a operarlo. Pero Vera vio una oportunidad y llevó a cabo un procedimiento único que ella misma había desarrollado. «Estoy en deuda con usted, doctora Collins», dijo Hammond después de la última operación, cuando pudo ver claramente el rostro de su hija por primera vez en 6 meses. «Si alguna vez necesita mi ayuda, cualquier cosa, solo tiene que decírmelo». Vera nunca pensó que aprovecharía esa oferta, hasta hoy. «¿Nos vemos dentro de 1 hora en el Café Frank's?», propuso Hammond tras escuchar su breve explicación de la situación. «Creo que sé cómo puedo ayudar». La cafetería Frank's estaba situada en la zona comercial de la ciudad, lo suficientemente lejos de su casa y del hospital como para no encontrarse con nadie conocido. Vera eligió una mesa en un rincón alejado, desde donde se veía bien la entrada. Richard Hammond apareció puntualmente, un hombre alto y elegante con un traje caro. Sus ojos, ocultos tras unas elegantes gafas, eran claros y penetrantes, unos ojos que casi habían quedado ciegos para siempre. «Doctora Collins», le estrechó la mano y se sentó frente a ella. «Cuénteme». Vera expuso la situación de forma breve y concisa, tal y como solía presentar los casos a sus colegas. Solo hechos, nada más que hechos. Su marido y su amante planeaban vender la casa utilizando una firma falsa. Tenían billetes de avión a Cancún para el día 16. Supuestamente planeaban empezar una nueva vida con el dinero de la venta. Hammond escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, se quitó las gafas y las limpió cuidadosamente con un pañuelo. «Conozco bien Cancún», dijo él por fin. «Tengo un hotel allí, o mejor dicho, mi empresa, el Esmeralda, uno de los mejores de la ciudad».
Vera levantó las cejas con sorpresa. Era mejor de lo que esperaba. ¿Tiene un hotel en Cancún? Una cadena de hoteles, corrigió Hammond. El Esmeralda en Cancún, el Coral Reef en Playa del Carmen y algunos más en Yucatán. Latinoamérica es uno de los mercados clave para nuestro negocio hotelero. Sacó su smartphone y rápidamente buscó algo en la pantalla. El día 16 dice, ¿puedo saber los nombres? Nathan Collins y Audrey Palmer, respondió Vera, sorprendida de lo fácil que le resultaba pronunciar esas palabras, los nombres de las personas que planeaban destruir su vida. Hammond tecleó algo en el teléfono y luego asintió. Han reservado una suite en el Esmeralda. A través de un servicio de reservas, por supuesto, no directamente. El pago se ha realizado con una tarjeta de crédito a nombre de Nathan Collins. Vera sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Una cosa era adivinar los planes de su marido y otra, muy distinta, recibir una confirmación tan directa. ¿Qué quiere hacer, doctora Collins?, preguntó Hammond, mirándola atentamente. ¿Cancelar la reserva? ¿Informar a la policía? Vera negó con la cabeza. No, quiero que vayan al hotel, pero les espera una sorpresa. Hammond esbozó una leve sonrisa. Empiezo a entenderlo. ¿Qué tipo de sorpresa? Pasaron las 2 horas siguientes discutiendo los detalles del plan. Hammond no solo era un paciente agradecido, sino también un valioso aliado, con una mente aguda, amplios contactos y un evidente talento para las acciones indirectas. Tengo un contacto en la policía de Cancún, dijo cuando pasaron a la parte final del plan. El capitán Ortega, él y yo, digamos que nos hemos ayudado mutuamente en varias ocasiones. Si tienes pruebas de las maquinaciones de esta Audrey, podría estar muy interesado. Vera asintió. El material que había recopilado sobre las estafas anteriores de Audrey era bastante convincente, especialmente la historia de una pareja de ancianos del condado vecino, a quienes Audrey había prácticamente robado su casa por 1/3 de su valor de mercado. Y por último, Hammond escribió algo en una servilleta y se la entregó. Esta es la dirección de mi abogado. Está especializado en derecho de familia. Es el mejor del estado. Está esperando su llamada. Cuando se despidieron a la salida de la cafetería, Hammond la tomó inesperadamente de la mano. ¿Sabe, doctora Collins? Cuando quedé ciego, mi esposa no pudo soportarlo. Se fue con otro, mi socio. En aquel momento pensé que era el fin, pero entonces apareció usted, me devolvió la vista y la perspectiva. Conocí a otra mujer y empecé de nuevo. A veces lo que parece el fin es en realidad el principio. Vera le sonrió con gratitud. Sus palabras tenían sentido, aunque en aquel momento, en medio de la tormenta, le costaba pensar en nuevos comienzos. Después de reunirse con Hammond, Vera se dirigió directamente al banco. Para su sorpresa, el procedimiento para bloquear la cuenta conjunta resultó bastante sencillo. Dado que ella y Nathan eran copropietarios de la hipoteca, cualquier operación relacionada con la casa requería su presencia y su firma. La firma falsa, según le explicó el gerente del banco, no tenía validez legal. Si he entendido bien, señora Collins, dijo el gerente en voz baja, ¿tiene usted problemas familiares? Se podría decir así, respondió Vera secamente. En ese caso, le recomiendo que abra una cuenta separada a su nombre, le entregó un folleto. Por si acaso la cuenta conjunta se ve comprometida. Vera le agradeció el consejo. Ella ya había pensado en ello. El dinero de su cuenta personal, el sueldo de los últimos 3 meses y una pequeña herencia de su abuela, era intocable para Nathan. El siguiente punto del plan era reunirse con el abogado de Hammond. La oficina de Michael Donovan estaba en un edificio moderno en el centro de la ciudad. Donovan era más joven de lo que Vera esperaba, apenas 40 años, con ojos atentos detrás de unas gafas de montura fina. El señor Hammond me ha explicado la situación, dijo cuando se acomodaron en su despacho.
Debo decirle que tiene todos los motivos para presentar una denuncia por fraude. Aún no estoy preparada para una confrontación abierta, respondió Vera sacudiendo la cabeza. Primero quiero comprender el alcance de la traición. Donovan asintió con comprensión. En ese caso, prepararemos todos los documentos, pero no los presentaremos todavía, por si acaso su marido intenta cerrar el trato. Pasaron casi 3 horas redactando declaraciones, preparando documentos y discutiendo diferentes escenarios. Vera quedó impresionada por la minuciosidad con la que Donovan abordaba el caso, la misma meticulosidad que ella misma aplicaba en el quirófano. Si la transacción se lleva a cabo, dijo el abogado al final de la reunión, podremos impugnarla en los tribunales. Las posibilidades de éxito son muy altas, teniendo en cuenta la evidente falsificación de la firma. Vera asintió con la cabeza mientras firmaba el último documento. Espero que no lleguemos a eso. Al salir de la oficina de Donovan, sintió un ligero mareo. Los acontecimientos se desarrollaban rápidamente. Ayer era solo una esposa engañada y hoy ya estaba poniendo en marcha un complejo mecanismo de venganza. Por la noche, sentada a la mesa de la cocina con su portátil, Vera hizo una lista de todo lo que aún quedaba por hacer. Nathan volvía a retrasarse, lo que ahora le venía muy bien. No sabía si sería capaz de mantener la calma cuando se encontrara con él. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el sonido del teléfono. En la pantalla apareció el nombre: Carol, enfermera. ¿Vera? Perdona por llamar tan tarde. La voz de Carol sonaba alterada. Acaba de llamar Susan. No te vas a creer lo que ha descubierto sobre Audrey. La hermana de Carol, que trabajaba en la misma agencia inmobiliaria que Audrey, resultó ser una fuente de información inestimable. Según ella, Audrey llevaba una contabilidad doble, realizando transacciones dudosas a través de empresas ficticias. Blue Bay Investments era solo la última de una serie de empresas de este tipo. Y lo más interesante, continuó Carol, Susan dice que Audrey ya había comprado billetes a Cancún con un hombre el año pasado, otro cliente casado, pero en el último momento él cambió de opinión y ella se fue sola. Volvió furiosa. Entonces tiene un patrón de comportamiento, dijo Vera pensativa. Eso parece. Susan dice que en la oficina todos saben que ella va a la casa del dinero de los clientes, pero no pueden probar nada, es demasiado cautelosa. Después de hablar con Carol, Vera abrió un nuevo archivo y comenzó a crear un expediente sobre Audrey, incluyendo todas las transacciones conocidas, situaciones sospechosas, nombres de exmaridos y amantes. El resultado era un impresionante panorama de fraude y manipulación. Ya pasada la medianoche, cuando Vera terminaba de trabajar en el documento, sonó otro teléfono. Era Hammond. He hablado con el capitán Ortega, dijo sin preámbulos. Está muy interesado en su Audrey Palmer. Resulta que la policía mexicana lleva mucho tiempo vigilando a los extranjeros que utilizan Cancún para, digamos, operaciones financieras dudosas. ¿Ha estado allí antes? Regularmente, durante los últimos 3 años. Siempre se alojaba en buenos hoteles y gastaba mucho dinero. Las autoridades locales llevaban tiempo preguntándose de dónde sacaba tanto dinero una simple agente inmobiliaria de Maine. Era la última pieza del rompecabezas que estaba armando Vera. Ahora todo encajaba. Audrey no solo cazaba maridos y dinero ajenos, sino que probablemente se dedicaba a blanquear fondos a través de bancos mexicanos. El capitán Ortega estará esperando su llegada, continuó Hammond, con sus documentos y sus propias preguntas. Gracias, dijo Vera en voz baja. No sé cómo... Me ha devuelto la vista, doctor Collins, la interrumpió Hammond. Gracias a usted, he vuelto a ver el rostro de mi hija. No hay servicio que pueda compararse con esto. Después de la conversación, Vera se quedó sentada inmóvil durante un largo rato, mirando por la ventana oscura. El plan tomaba forma, se hacía realidad. Solo quedaba lo último, lo más difícil: seguir fingiendo ser una esposa desprevenida durante casi una semana más.
Cuando Nathan finalmente regresó a casa, eran ya casi las 2 de la madrugada. Vera fingió estar dormida, pero a través de los párpados entrecerrados observaba cómo se movía con cautela en la oscuridad, tratando de no hacer ruido. Olía a alcohol y a perfumes ajenos. En otras circunstancias, eso le habría roto el corazón. Ahora solo lo anotó mentalmente, como una prueba más de su traición. Por la mañana, durante el desayuno, Nathan estaba inusualmente hablador. «Creo que deberíamos renovar la cocina», dijo mientras untaba mantequilla en una tostada. «Estos armarios están viejos y la cocina no funciona bien». Vera casi se ríe por lo irónico de la situación. Estaba hablando de renovar la casa que planeaba vender en unos días. «Claro», sonrió ella. «Justo iba a proponértelo». «¿Y qué tal unas cortinas nuevas para el salón?» Nathan asintió, claramente satisfecho con su reacción. «He pensado que podríamos ir este fin de semana a la tienda de materiales de construcción y elegir todo lo necesario». «Me encantaría», respondió Vera, esforzándose por parecer entusiasmada. «Pero que no sea este sábado, que tengo guardia. Quizás el próximo fin de semana». Propuso deliberadamente una fecha posterior a la fecha prevista para su partida. Nathan se tensó visiblemente, pero rápidamente se controló. «Claro, el próximo fin de semana también está bien». El día transcurrió con las preocupaciones habituales. Vera fue al hospital, no por trabajo, sino para visitar a los pacientes operados y asegurarse de que su ausencia temporal no causaría problemas. Luego pasó por el banco para comprobar que se habían tomado todas las precauciones. Hacia el atardecer, Hammond llamó. «Se me ha ocurrido otro detalle», dijo. «Cuando lleguen al hotel, los recibirá mi asistente personal, Carlos. Los acompañará a una suite especial con vistas al mar, supuestamente una mejora gratuita. Allí los estará esperando el capitán Ortega con los documentos». «Suena perfecto», dijo Vera, sintiendo cómo se le esbozaba una sonrisa en los labios. «Y otra cosa», añadió Hammond. «Michael Donovan ha preparado la demanda de divorcio. Si decide presentarla, le entregarán los papeles a su marido allí mismo, en México». Vera se quedó pensativa por un momento. Una demanda de divorcio era el final, el colofón de 5 años de matrimonio. Pero, por otro lado, ¿no había sido Nathan quien ya había tomado esa decisión por ambos? «Que preparen los papeles», decidió. «Si cambio de opinión, se lo diré». Los días siguientes transcurrieron en una extraña situación de doble vida. Durante el día, Vera seguía preparando su plan. Llamaba a Hammond y Donovan, aclaraba detalles y reunía documentos adicionales. Por las noches, interpretaba el papel de una esposa que no sospechaba nada, discutiendo con Nathan los planes de la reforma que nunca se llevaría a cabo. El martes, 4 días antes de la supuesta partida de Nathan y Audrey, se produjo un giro inesperado. Vera escuchó por casualidad una conversación telefónica de su marido cuando éste salió al patio trasero. «Todo va según lo previsto», decía Nathan en voz baja. «Ella no sospecha nada. Recibiremos el dinero el viernes y el sábado ya estaremos en el avión». Viernes. Eso significa que el trato debe cerrarse un día antes de la partida. Vera escribió rápidamente un mensaje a Donovan para preguntarle si todos los documentos para bloquear la transacción estaban listos. La respuesta no se hizo esperar. «Todo listo. Esperamos tu señal». Esa misma noche, Vera dio el último paso en sus preparativos. Entró en el despacho de Nathan y dejó sobre su mesa un folleto del complejo turístico Esmeralda, en Cancún. No era demasiado evidente, simplemente estaba entre otros papeles, como si se hubiera olvidado allí por casualidad. Un pequeño recordatorio de que sus ojos veían más de lo que él creía. Cuando Nathan descubrió el folleto, su reacción fue exactamente la que Vera esperaba. Pánico, que rápidamente se transformó en indiferencia fingida. «¿De dónde es eso?», preguntó, agitando con indiferencia el folleto brillante. «Ah, ¿eso?», Vera sonrió.
Me lo dio una compañera. Dice que es un lugar maravilloso para descansar. ¿Quizás podríamos ir algún día? Nathan sonrió nerviosamente. Claro, ¿por qué no? Rápidamente guardó el folleto en el cajón de la mesa, pero Vera se dio cuenta de las gotas de sudor en su frente. Estaba nervioso. Bien. El jueves por la noche, 2 días antes de la salida prevista, Vera recibió un mensaje de Hammond. Todo listo. El capitán Ortega espera a los invitados el sábado. Carlos los recibirá en el aeropuerto. Ella respondió con una sola palabra. Gracias. El plan estaba listo. Las piezas estaban colocadas. Ahora solo quedaba esperar a que Nathan y Audrey hicieran su jugada. Y entonces ella haría la suya, la última y decisiva. El viernes comenzó para Vera como en una nube. No había dormido casi nada en toda la noche, escuchando la respiración de Nathan a su lado. Él dormía tranquilo, incluso con una leve sonrisa en los labios. ¿En qué estará pensando? En las playas de Cancún, en su nueva vida con Audrey, pensaba Vera, dando vueltas a la cabeza y sin poder conciliar el sueño. Por la mañana, Nathan la besó en la mejilla, por primera vez en muchos días, y le dijo que se quedaría hasta tarde en el trabajo. Es un pedido importante. Tengo que terminarlo antes del fin de semana, explicó sin mirarla a los ojos. No me esperes para cenar. Vera asintió con una sonrisa comprensiva. Sabía que no había ningún pedido. Hoy debía cerrarse la venta de su casa y mañana se marchaban a México. En cuanto se cerró la puerta tras Nathan, Vera marcó el número de Donovan. Se ha ido, dijo sin preámbulos. Probablemente intentarán cerrar el trato hoy. Todo está listo, respondió el abogado. Ya hemos notificado al banco y a la oficina de registro sobre un posible fraude. La casa no puede venderse sin su presencia y sin verificar su firma. ¿Y si consiguen eludir ese requisito? Imposible, dijo Donovan con seguridad. He hablado personalmente con el juez Harrison. Ha impuesto una prohibición temporal sobre cualquier operación con su propiedad hasta que se aclaren las circunstancias. Solo él puede levantar esta prohibición, en su presencia. Vera exhaló con alivio. Al menos, la casa estaba a salvo. Ahora solo quedaba esperar y ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. El día se hizo interminable. Vera intentó distraerse. Limpió la casa, hojeó revistas médicas e incluso empezó a preparar un plato complicado para cenar, aunque sabía que iba a comer sola. Cualquier cosa con tal de mantener las manos y la mente ocupadas. A las 3 de la tarde, Hammond llamó. Acaba de llamar el gerente del hotel de Cancún. Sus invitados han confirmado la reserva. Llegarán mañana aproximadamente a las 4 de la tarde, hora local. Entonces todo va según lo previsto. Vera sintió una extraña tranquilidad, como antes de una operación complicada, cuando todo está preparado y solo queda actuar. El capitán Ortega ya está al tanto, lo esperará en el hotel, y Carlos los recibirá en el aeropuerto con un cartel que dirá «Señor y señora Collins». Vera sonrió involuntariamente. Nathan y Audrey, evidentemente, planeaban viajar como un matrimonio. Era incluso divertido. En su engaño, ellos mismos se habían convertido en víctimas del engaño. A las 6 de la tarde, Nathan no había llamado ni enviado ningún mensaje. Vera le envió un breve mensaje. ¿Cómo va el trabajo? La cena está en el fogón, si te entra hambre. La respuesta no llegó hasta una hora después. Sigo trabajando. No me esperes, vete a dormir. Vera miró el risotto que se estaba enfriando, su plato favorito, que preparaba en ocasiones especiales. Hoy era una ocasión especial, aunque Nathan no lo sabía. Era su última noche como marido y mujer, aunque técnicamente aún seguían casados. A las 9 de la noche sonó el teléfono de Vera. En la pantalla apareció un número desconocido. ¿Hola?, respondió ella, sintiendo que su corazón se aceleraba de repente. ¿Vera Collins? La voz femenina, melodiosa y con un ligero tono ronco, sonaba segura de sí misma, incluso con un matiz de superioridad.
Sí, soy yo. No nos conocemos, pero creo que le interesará saber que mañana me voy a volar con su marido. Se notaba una sonrisa en su voz. Ah, sí, soy Audrey. Audrey Palmer. Vera se dejó caer lentamente en una silla. Ya estaba. La llamada que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Respiró hondo, como antes de una operación, cuando hay que concentrarse por completo. ¿Por qué me llama, señorita Palmer? Su voz sonaba firme y profesional, la voz de un cirujano acostumbrado a situaciones críticas. Oh, solo quería darle una noticia. Audrey disfrutaba claramente del momento. Verá, Nathan y yo estamos enamorados, llevamos varios meses juntos, y mañana empezamos una nueva vida, lejos de aquí. Enhorabuena, respondió Vera secamente. ¿Pero por qué crees que me tiene que importar? Se oyó una breve risa al otro lado del teléfono. Porque acabamos de vender tu casa, querida. El trato se cerró hace una hora, así que cuando Nathan y yo estemos tomando cócteles en la playa de Cancún, tú estarás buscando una nueva casa. Vera estaba hirviendo por dentro. Quería gritar, decirle a esa mujer todo lo que pensaba de ella y de Nathan. Pero los años de práctica controlando sus emociones en el quirófano no habían sido en vano. Se mantuvo aparentemente tranquila. Se equivoca, señorita Palmer, dijo con voz tranquila. La casa no se puede vender sin mi consentimiento. Oh, no se preocupe por eso. Su firma aparece en todos los documentos necesarios, dijo Audrey con tono malicioso. Nathan es muy meticuloso con los detalles. Está mintiendo, pensó Vera. Donovan ya habría llamado si el trato se hubiera cerrado. Está fingiendo, tratando de desconcertarme. ¿Y por qué me dice esto?, preguntó Vera manteniendo la calma. ¿Para presumir? Considérelo. Cortesía profesional, rió Audrey. Siempre prefiero que mis clientes estén al tanto de las transacciones relacionadas con sus propiedades, incluso los antiguos. Muy previsora por su parte. ¿A que sí? Audrey estaba disfrutando claramente de la conversación. ¿Sabe, Vera? Nathan me ha hablado mucho de usted, de lo inteligente que es, de su éxito, de lo correcta que es, pero al parecer no lo suficientemente inteligente como para retener a su marido. Vera sintió cómo se le clavaban las uñas en la palma de la mano. Apretó el puño con tanta fuerza que podrían haberle quedado marcas, pero su voz se mantuvo tranquila. Y usted, supongo, cree que podrá retenerlo. Hubo una breve pausa. Luego, Audrey respondió, y en su voz aparecieron notas de acero. Tengo otros planes, querida. No voy a malgastar toda mi vida con él. Solo que ahora me viene bien. Así que Nathan es solo otra víctima para ella, pensó Vera. Me pregunto si él se da cuenta. Bueno, les deseo suerte, dijo. Creo que se merecen el uno al otro. Oh, no lo dude, seremos felices, pero usted lo tendrá difícil. Ya sabe, los alquileres son muy caros ahora. Quizás podría quedarse con alguno de sus compañeros, al menos al principio. Vera respiró hondo. Era evidente que aquella mujer disfrutaba imaginándola sin hogar y desesperada. Tengo que irme, señorita Palmer. Hoy tengo mucho que hacer. Por supuesto, rió Audrey. Recoger las cosas siempre es muy complicado. Ah, sí, y otra cosa. Nathan me ha pedido que le diga que recogerá sus cosas más tarde. Quizá envíe a alguien. No quiere encuentros incómodos. Muy considerado por su parte, respondió Vera secamente. Adiós, señorita Palmer. Hasta luego, doctora Collins. O ya solo Vera. Sin casa, sin marido. Qué triste. La llamada se interrumpió. Vera dejó el teléfono sobre la mesa y se quedó inmóvil durante unos minutos mirando al vacío. Por dentro hervía de rabia, pero también de fría determinación. Esa mujer creía que había destruido su vida, que la había dejado sin techo, destrozada y desesperada. ¿Cómo se equivocaba? Vera sacó su libreta con el plan de acción. Punto 1. Llamada a Audrey. Ahora podía tacharlo. Punto 2. Activación del plan. Marcó el número de Hammond.
Han llamado, dijo sin preámbulos. Afirman que la venta de la casa ya está cerrada. Imposible, respondió Hammond con seguridad. Acabo de hablar con Donovan. El juez Harrison ha bloqueado personalmente cualquier operación con su propiedad. Están mintiendo. Eso pensaba, dijo Vera, sintiendo una oleada de alivio. Entonces, ¿seguimos con el plan? Por supuesto. Nuestra gente ya está en Cancún. El capitán Ortega ha recibido toda la información sobre las anteriores maquinaciones de Audrey Palmer. Está muy interesado. Tras hablar con Hammond, Vera llamó a Donovan, quien le confirmó que no había habido ningún acuerdo sobre la casa ni podía haberlo. Probablemente esperan que entres en pánico y hagas algo imprudente, dijo el abogado. Por ejemplo, abandonar la casa, lo que podría interpretarse como una renuncia voluntaria a la propiedad. No me iré a ninguna parte, dijo Vera con firmeza. Esta es mi casa. Así es, y está totalmente protegida legalmente. Siga con su vida normal y espere noticias de México. El siguiente en la lista de contactos era el capitán Ortega. Vera nunca había hablado con él directamente. Toda la comunicación se había realizado a través de Hammond, pero ahora necesitaba asegurarse de que el policía mexicano había recibido todo el material necesario. La conversación con Ortega fue breve y formal. Su inglés era impecable, con un ligero acento que solo añadía peso a sus palabras. Hemos recibido todos los documentos, doctora Collins, dijo. Los materiales sobre las operaciones anteriores de la señorita Palmer en México resultaron especialmente interesantes. Hace tiempo que sospechamos de algunos extranjeros que utilizan propiedades en Cancún para blanquear dinero. ¿Cree que Audrey está involucrada? Es muy probable. El plan es sencillo: comprar propiedades a precios bajos, revenderlas rápidamente con un beneficio aparente y de este modo legalizar fondos de origen dudoso. La señorita Palmer parece especializarse en encontrar propiedades adecuadas y, digamos, vendedores convincentes. Como mi marido, comentó Vera con amargura. Exacto. Hombres en situaciones difíciles que necesitan dinero rápido y una nueva vida. Marionetas perfectas. Después de hablar con Ortega, Vera sintió un extraño vacío. Todo estaba listo, el plan estaba en marcha, ahora solo quedaba esperar. Se acercó a la ventana. Empezaba a llover, las gotas pesadas golpeaban el cristal como si estuvieran contando el tiempo que faltaba para el desenlace. Me pregunto dónde estará Nathan ahora. ¿Estaría celebrando con Audrey su trato? ¿Estaría haciendo las maletas? ¿Pensaría en ella aunque fuera un poco? 5 años de matrimonio, 5 años de planes, esperanzas y promesas juntos. Todo arruinado por una aventura con una mujer que, según ella misma admitía, lo estaba utilizando para sus propios fines. A las 10 de la noche, cuando Vera ya se disponía a acostarse, recibió un mensaje de Nathan. Me voy a retrasar en el trabajo. Quizás me quede a dormir en la oficina. Tengo un pedido urgente por la mañana. Claro, pensó Vera. El vuelo a Cancún sale temprano por la mañana. No querrás arriesgarte y volver a casa. No respondió. ¿Qué podía decir? ¿Buen viaje? ¿Saluda a Audrey? ¿Sé lo que tenéis planeado? En lugar de eso, marcó el número de Carol. Hola, dijo cuando su amiga respondió. ¿Podrías venir? No, no quiero estar sola hoy. Carol llegó 20 minutos después, con una botella de vino y una caja de bombones. ¿Lo ha hecho?, preguntó cuando Vera abrió la puerta. ¿De verdad ha decidido ese cabrón largarse con ella? Mañana por la mañana, asintió Vera dejando pasar a su amiga. El vuelo es a Cancún. Creen que han vendido la casa y me han dejado sin nada. Se sentaron en la cocina, bebieron vino y, por primera vez en todos esos días, Vera se permitió relajarse de verdad. Le contó todo a Carol: la firma falsa, la llamada de Audrey, el plan de venganza cuidadosamente elaborado. «Eres increíble», dijo Carol sacudiendo la cabeza.
Yo los habría matado a los dos con mis propias manos, y tú lo has hecho todo tan calculado, con precisión quirúrgica. Vera sonrió con tristeza. Es profesional. Cuando trabajas con los ojos de las personas, te acostumbras a hacer todo con la máxima precisión. Un corte incorrecto y el paciente puede quedarse ciego. ¿Y qué pasará cuando lleguen a México? Recibirán exactamente lo que se merecen, dijo Vera, dando un sorbo al vino. La vida a veces es muy justa. Hablaron hasta bien entrada la noche. Carol se quedó a dormir en la habitación de invitados. Vera no quería estar sola esa noche, la última de su matrimonio. Por la mañana, cuando Carol ya se había ido, Vera llamó al aeropuerto de Portland. El vuelo a Cancún salía a las 9:30. Se imaginó a Nathan y Audrey facturando, entregando el equipaje, anticipando una nueva vida con el dinero de la venta de su casa. A las 10:30 llegó un mensaje de Hammond. Ya están a bordo. El vuelo ha salido según lo previsto. Vera estaba sentada en su sillón favorito junto a la ventana, mirando el jardín mojado por la lluvia y pensando en Nathan y Audrey volando hacia el sol mexicano. ¿Qué estarían sintiendo en ese momento? ¿De qué estarían hablando? ¿Estarán haciendo planes para un futuro que no existirá? Se los imaginó en el avión, sentados juntos, cogidos de la mano, quizá besándose. Nathan seguramente habría pedido champán para celebrar el comienzo de una nueva vida. Siempre le habían gustado esos gestos. En su primera cita, le regaló una rosa blanca, no un ramo, sino una sola rosa perfecta. Una sola, pero perfecta, le dijo entonces. Como tú. ¿Cómo habían cambiado las cosas? Ahora él volaba con otra mujer, abandonando a Vera y dejándola, según él, sin hogar y sin medios de subsistencia, y lo estaba celebrando. De repente, Vera sintió un dolor agudo, no físico, sino emocional. Todo este tiempo había estado tan concentrada en su plan, en los detalles de su venganza, que casi no se había permitido sentir el dolor de la traición. Ahora le invadió como una ola. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Vera no intentó contenerlas. Ahora que estaba sola, podía permitirse ese momento de debilidad. Llorar todo, las esperanzas rotas, la confianza perdida, los años perdidos. Al cabo de un rato, el teléfono volvió a sonar. Era Donovan. «Tengo noticias», dijo, «y me temo que no son muy agradables». «¿Qué ha pasado?» Vera se enderezó en la silla y se secó las lágrimas. En la oficina de registro han descubierto que alguien intentó vender su casa ayer por la noche. Al parecer, con documentos falsos. Los rechazaron debido a una orden judicial, pero el mero hecho es un delito grave, concluyó Vera por él. Fraude inmobiliario. Exacto. Ya me he puesto en contacto con el fiscal del distrito. Quiere hablar con usted sobre la posibilidad de presentar cargos contra su marido y la señorita Palmer. Vera suspiró profundamente. Primero veamos qué pasa en México. Quizá el capitán Ortega nos ahorre tener que emprender acciones legales aquí. Como usted diga, pero tenga en cuenta que las pruebas de fraude son irrefutables. Si decide presentar una demanda, el caso será muy sólido. Tras hablar con Donovan, Vera se quedó sola con sus pensamientos. Fuera había dejado de llover y asomaba el sol. Las gotas de agua en las hojas de los árboles brillaban como pequeños diamantes. Me pregunto, pensó, ¿qué tiempo hará ahora en Cancún? Seguramente estará soleado, caluroso, sin nubes, el tiempo ideal para empezar una nueva vida, o para terminar la antigua. Vera se acercó a la estantería y sacó un álbum de fotos. Su boda. Nathan con un traje elegante, ella con un sencillo vestido blanco. Parecían tan felices, tan enamorados. ¿Qué había cambiado? ¿Cuándo se había convertido el amor en traición? El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Hammond. El vuelo ha aterrizado en Cancún, dijo. Carlos ya está en el aeropuerto esperándolos con un cartel. El capitán Ortega está en el hotel preparándose para la reunión.
Gracias por la información. Vera cerró el álbum y lo dejó en la estantería. Manténgame informada. Por supuesto. Y, doctora Collins, todo irá bien. Sé que ahora es difícil, pero esto pasará. Vera esbozó una débil sonrisa, aunque Hammond no podía ver su rostro. Lo sé, solo es cuestión de tiempo. Después de la conversación, volvió a sentarse junto a la ventana. El sol ya se estaba poniendo. En México debía de ser el momento álgido del día. Nathan y Audrey probablemente ya estarían en el coche de Carlos, de camino al Hotel Esmeralda, anticipando un lujoso descanso y una nueva vida. No saben lo que les espera. No sospechan que todos sus planes se están derrumbando en este mismo instante, que la mujer a la que consideraban engañada e indefensa les lleva un paso de ventaja. Lo siento, Nathan, pensó Vera, mirando los últimos rayos de sol que teñían el cielo de tonos dorados. Has elegido a la mujer equivocada para tus juegos. El sol mexicano cayó sobre Nathan y Audrey con una ola de calor tan pronto como salieron del edificio del aeropuerto de Cancún. Después del fresco de Maine, el calor parecía casi tangible. Por fin, suspiró Audrey mientras se ponía las gafas de sol. Adiós, aburrida ciudad. Hola, nueva vida. Nathan sonrió nerviosamente. Los últimos días no habían sido fáciles. La tensión constante, el miedo a ser descubierto, la necesidad de mentir a Vera. Ahora que por fin estaban en México, podía permitirse relajarse un poco. ¿Estás segura de que todo ha salido bien?, preguntó mientras esperaban un taxi. ¿Con la casa? ¿Con el dinero? Audrey lo miró con irritación por encima de las gafas. Ya te lo he dicho, todo está en orden. Los papeles están presentados. El dinero se transferirá el lunes. Y ahora, por el amor de Dios, deja de entrar en pánico y empieza a disfrutar de la vida. Miró a su alrededor con impaciencia, buscando un taxi libre. En su lugar, se les acercó un mexicano alto, vestido con una camisa blanca y pantalones oscuros. «¿Señor y señora Collins?», preguntó con un ligero acento, sosteniendo una placa con sus nombres. «Sí, somos nosotros», respondió Audrey apresuradamente antes de que Nathan pudiera decir nada. «Me llamo Carlos», dijo el hombre con una sonrisa. «Soy representante del Hotel Esmeralda. Me han encargado que los reciba y los lleve al hotel con la máxima comodidad». Audrey sonrió con satisfacción. «¡Qué detalle! No sabía que el hotel ofrecía este servicio». «Solo para invitados especiales», dijo Carlos con un guiño. «Permítanme ayudarles con el equipaje». Los acompañó hasta un Mercedes negro con cristales tintados. Claramente no era un taxi normal, sino un coche de representación. Nathan intercambió una mirada de sorpresa con Audrey. Era inesperadamente lujoso para un servicio estándar. «¿Es su primera vez en Cancún?», preguntó Carlos cuando arrancaron. «Yo ya he estado aquí antes», respondió Audrey. «Pero Nathan es la primera vez». «Oh, entonces les encantará el Esmeralda. Es uno de los mejores hoteles de la ciudad, especialmente la suite con vistas al mar, que es la que les espera». Nathan miró a Audrey con sorpresa. «¿Una suite? Habíamos reservado una habitación normal». Carlos sonrió a través del espejo retrovisor. «Tienen una sorpresa especial, una habitación de categoría superior gratuita, la suite presidencial, órdenes del propietario del hotel». Audrey parecía contenta. «¿Ves, cariño? La suerte ya nos sonríe. Es una señal». El trayecto desde el aeropuerto hasta el hotel duró aproximadamente media hora. Durante todo ese tiempo, Audrey estuvo hablando sin parar, haciendo planes para el futuro, mientras Nathan miraba en silencio por la ventana las palmeras que se sucedían y los coloridos edificios de la zona turística. Intentaba no pensar en Vera, que se había quedado en Maine, en cómo reaccionaría cuando se enterara de que habían vendido la casa y que él no volvería. ¿Lloraría? ¿Lo maldeciría? ¿O simplemente recogería sus cosas en silencio y se marcharía? Vera siempre había sido una mujer fuerte. Era precisamente esa fuerza lo que le había atraído de ella. Su tranquila seguridad,
su capacidad para resolver problemas sin entrar en pánico. Esas cualidades le ayudaron a ponerse en pie cuando decidió abrir la imprenta. Sin ella, no lo habría conseguido. Y así es como se lo ha agradecido. ¿En qué piensas? La voz de Audrey lo sacó de sus cavilaciones. ¿Ya te arrepientes? No, claro que no, respondió Nathan apresuradamente. Solo estoy cansado del vuelo. El Hotel Esmeralda era un majestuoso edificio blanco de estilo mediterráneo, situado a orillas de una laguna turquesa. El vestíbulo de mármol con una fuente en el centro, el personal atento, las flores frescas por todas partes, todo respiraba lujo. Señor y señora Collins, bienvenidos al Esmeralda, los saludó el gerente en la recepción. Su suite ya está lista. Carlos los acompañará. Subieron al último piso. Carlos abrió la puerta de la habitación, que parecía más bien un apartamento en un complejo residencial de lujo, un amplio salón con ventanas panorámicas, con vistas al océano, un dormitorio con una cama enorme y un cuarto de baño de mármol con jacuzzi. ¡Increíble!, exclamó Audrey mirando a su alrededor. Es la suite presidencial. Debe de costar al menos $1000 la noche. Carlos sonrió. El propietario del hotel ordenó personalmente que se les alojara aquí. Insistió mucho en que recibieran un trato especial. Dele las gracias de nuestra parte, dijo Audrey, sacando un billete de su cartera. Es por las molestias. Carlos rechazó cortésmente la propina. No se moleste, señora. Solo cumplo órdenes. Por cierto, el propietario del hotel desea saludarla personalmente. Llegará en una hora. Mientras tanto, le invitamos a champán y fruta por cuenta de la casa. Cuando Carlos se marchó, Audrey se dejó caer sobre la cama y se echó a reír. ¿Lo ves? Te dije que todo saldría bien. Tu nueva vida comienza con todo lujo. Nathan se acercó a la ventana. El océano se extendía hasta el horizonte, brillando bajo los rayos del sol de la tarde. No se parecía en nada a las aguas grises de la bahía de Maine que veía desde la ventana de su casa, su antigua casa. Es extraño que el dueño del hotel quiera vernos, dijo pensativo. ¿Lo conoces? Audrey se encogió de hombros. Ni idea. Quizás sea su forma de dar la bienvenida a todos los huéspedes de la suite presidencial, o quizá me han confundido con alguien. En cualquier caso, no veo razón para rechazar una mejora gratuita y champán. Abrió la botella y sirvió el espumoso en las copas. Por nosotros, por un nuevo comienzo. Nathan chocó los vasos con ella en silencio, pero de repente el champán le pareció agrio. Exactamente una hora después llamaron a la puerta. Carlos regresó acompañado de 2 hombres, un estadounidense alto y canoso, vestido con un traje claro y ligero, y un mexicano moreno con uniforme de policía. El señor Richard Hammond, propietario del hotel, presentó Carlos al hombre canoso, y el capitán Miguel Ortega, de la policía de Cancún. Audrey se quedó paralizada con la copa en la mano. Nathan sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿La policía?, repitió. ¿Qué pasa? Hammond entró en la habitación mirándolos atentamente. No había ni una pizca de cordialidad en su mirada, solo frío interés. Señor Collins, señorita Palmer, dijo, enfatizando deliberadamente el apellido de Audrey. Bienvenidos al Esmeralda. Espero que les guste la habitación. Sí, es preciosa, respondió Audrey desconcertada. Pero ¿cómo sabe mi apellido? ¿Y por qué está aquí la policía? Hammond se sentó en un sillón, invitando al capitán Ortega a hacer lo mismo. Verá, señorita Palmer, soy buen amigo de la doctora Vera Collins. De hecho, gracias a ella ahora puedo ver su rostro, en el sentido literal de la palabra. Nathan sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. ¿Conoce a Vera?, logró articular. Oh, sí, asintió Hammond. La doctora Collins es una oftalmóloga excepcional. Hace 2 años me devolvió la vista tras una grave lesión que otros médicos consideraban imposible de curar. Le estoy en deuda perpetua.
Audrey se enderezó, tratando de mantener la compostura. Es muy conmovedor, pero ¿qué tiene eso que ver con nosotros? La más directa, intervino el capitán Ortega. La doctora Collins nos ha proporcionado información sobre sus operaciones financieras en México, señorita Palmer, y sobre un intento de fraude inmobiliario en los Estados Unidos. «Eso es ridículo», exclamó Audrey. «No hubo ningún fraude. La venta de la casa fue totalmente legal». «No es cierto», replicó Hammond con calma. «La casa no se vendió. Se frustró un intento de realizar la transacción con una firma falsa de la doctora Collins. En este momento, los documentos pertinentes se encuentran en poder del fiscal del condado de Maine». Nathan se dejó caer en el sofá, sintiendo que le temblaban las rodillas. «Pero, ¿cómo se enteró Vera?» «La doctora Collins es una persona muy observadora», respondió Hammond. «Es una cualidad necesaria en su profesión. Notó cambios en su comportamiento, encontró los documentos y se puso en contacto conmigo. Hemos preparado, digamos, una recepción adecuada». El capitán Ortega abrió la carpeta que tenía en las manos. «Señorita Palmer, nos interesan especialmente sus visitas anteriores a México. En concreto, las operaciones inmobiliarias en Cancún y Playa del Carmen. Tenemos motivos para creer que usted ha participado en un plan de blanqueo de dinero». Audrey palideció. «Esto es un error. Soy una simple agente inmobiliaria de Maine. Una agente inmobiliaria que en los últimos 3 años ha realizado transacciones inmobiliarias en México por valor de más de $2 millones, señaló Ortega, con unos ingresos anuales oficiales de $60,000. Muy interesante aritmética». Nathan miró a Audrey en estado de shock. «¿De qué está hablando? Nunca mencionaste nada de negocios en México». Audrey ignoró su pregunta y se dirigió al policía. «No tienen ninguna prueba. Son todas insinuaciones de una esposa resentida». «Tenemos documentos», replicó Ortega, «y testigos, entre ellos su antiguo socio, el señor David Lawrence, que ahora colabora activamente con las autoridades a cambio de una reducción de su condena». Al oír ese nombre, Audrey se estremeció y se dejó caer en la silla. «Y ahora, señorita Palmer», continuó el capitán, «debo pedirle que me acompañe a la comisaría para prestar declaración». «No iré a ningún sitio sin un abogado», espetó Audrey. «Es su derecho», asintió Ortega. «Pero debo advertirle que su habitación está siendo registrada y que, si se encuentran pruebas». Sin esperar a que terminara la frase, Audrey agarró su bolso y se dirigió hacia la puerta. «Iré, pero bajo protesta, y mi abogado los destruirá a todos». Cuando el capitán Ortega se llevó a Audrey, solo quedaron Nathan y Hammond en la habitación. Se hizo un silencio sepulcral. «¿Qué va a pasar ahora conmigo?», preguntó Nathan por fin. Hammond se encogió de hombros. «Depende de la doctora Collins. Puede presentar cargos por fraude y falsificación de documentos, o no. Es su decisión». «No lo sabía», murmuró Nathan. «Lo juro, no sabía nada del blanqueo de dinero. Audrey me dijo que era solo un negocio inmobiliario rápido. Pero sabías que estabas falsificando la firma de tu esposa», señaló Hammond. «Y planeaban dejarla sin casa y sin dinero». Nathan bajó la cabeza. No tenía sentido negarlo. «¿Puedo hablar con Vera?», preguntó tras una pausa. «Explicarle...». «Creo que preferiría no hablar con usted ahora», respondió Hammond. «Pero tengo un mensaje de ella para usted». Sacó un sobre del bolsillo interior de la chaqueta y se lo entregó a Nathan. Dentro había 2 documentos, una foto de su casa y una declaración de divorcio. «Quiere que sepa que la casa es suya», dijo Hammond, «y espera que firme estos papeles, con su firma auténtica, no con una falsa». Nathan hojeó lentamente los documentos. Las condiciones eran sorprendentemente indulgentes. Vera no pedía ninguna compensación, solo la casa y la ruptura total de la relación. «Podría haberme destruido», dijo en voz baja. «Demandarme,
conseguir que me encarcelaran. La doctora Collins no es de las que buscan venganza, comentó Hammond. Solo quiere cerrar este capítulo y seguir adelante, sin usted. Nathan firmó los documentos con mano temblorosa y se los devolvió a Hammond. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿A dónde voy a ir? Eso no es problema mío, se encogió de hombros Hammond. Pero si quiere un consejo, colabore con la policía. Cuénteles todo lo que sabe sobre Audrey y sus asuntos. Eso podría ayudar a suavizar su situación. Cuando Hammond se marchó, Nathan se quedó solo en la lujosa habitación, que de repente le pareció una prisión. Se acercó a la ventana. El sol se ponía, tiñendo el océano de tonos rojizos. En algún lugar, a miles de kilómetros de distancia, en un pequeño pueblo de Maine, Vera estaba sentada en su casa, ahora su casa, esperando noticias de México. Vera siempre había estado un paso por delante. Más inteligente, más perspicaz, más fuerte. ¿Cómo pudo pensar que podría engañar a una mujer que cada día veía lo que otros no veían? En Berwick, Maine, Vera estaba sentada en el porche de su casa, contemplando la puesta de sol. El teléfono que tenía en la mano sonó suavemente. Era un mensaje de Hammond. Los documentos están firmados. Audrey ha sido detenida para ser interrogada. El caso está cerrado. Respiró profundamente el aire de la tarde. Era una sensación extraña, una mezcla de alivio, tristeza y algo parecido a la liberación. 5 años de matrimonio habían llegado a su fin. La traición había sido descubierta y castigada. Ahora comenzaba un nuevo capítulo. Carol salió de la casa con 2 tazas de té. ¿Hay noticias?, preguntó, sentándose junto a Vera. Sí, asintió Vera. Todo ha terminado. Audrey ha sido arrestada y Nathan ha firmado los papeles del divorcio. ¿Y cómo te sientes? Vera se quedó pensativa. ¿Cómo se sentía? ¿Vacío? ¿Enojada? ¿Triunfante? Libre, respondió finalmente. Me siento libre. Se quedaron sentadas en silencio, contemplando cómo los últimos rayos de sol desaparecían en el horizonte. Tenían toda la vida por delante, sin traiciones, sin mentiras, sin Nathan. A la mañana siguiente, Vera se despertó con el sonido del teléfono. Era el doctor Larson, del hospital. Vera, buenos días. Siento llamar tan temprano, pero tengo noticias que no pueden esperar. ¿Recuerdas que te hablé del puesto de jefe del departamento de microcirugía en Portland? Sí, claro, respondió ella, sentándose en la cama. Me han vuelto a llamar. Insisten en que te quieren a ti. Ofrecen excelentes condiciones, financiación para la investigación y la posibilidad de formar tu propio equipo. Antes, Vera siempre había rechazado ofertas de este tipo. Su casa, su marido, su vida estable en Berwick. Todo eso la mantenía allí. Ahora nada la ataba a esa pequeña ciudad, salvo los recuerdos que quería dejar atrás. «Sabes, John», dijo ella tras una pausa, «creo que me gustaría hablar sobre esta propuesta. ¿Cuándo puedo reunirme con los representantes de la clínica?» «Pueden venir el lunes», respondió Larson con entusiasmo. «Sabía que aceptarías. Es una oportunidad excelente, Vera. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Justo lo que necesitaba en ese momento». Después de hablar con Larson, Vera salió al jardín. La mañana era clara y fresca, con una ligera brisa que traía el olor del mar. Miró la casa que tanto amaba, en la que había planeado y construido tantas cosas junto a Nathan. Quizás pronto tendría que venderla de verdad, no como había planeado Nathan, pero sería su decisión, su elección, su vida. Vera sacó el teléfono y marcó el número de Hammond. «Buenos días, señor Hammond. Disculpe llamar tan temprano, pero quería darle las gracias, por todo». «No hay de qué, doctora Collins. ¿Cómo se encuentra hoy?» Vera sonrió al mirar las rosas que florecían en el jardín, las mismas que Nathan y ella habían plantado el primer año que vivieron en esa casa. «Sabe,
Me siento como si hubiera abierto los ojos, respondió ella, como si hubiera estado mucho tiempo mirando el mundo a través de un cristal empañado y ahora por fin lo viera todo con claridad. Ironía profesional, sonrió Hammond. Un oftalmólogo que ha recuperado la vista. Exacto, asintió Vera. ¿Y sabes qué? Por primera vez en mucho tiempo estoy deseando que llegue el futuro. Después de la conversación, volvió a la casa y empezó a recoger las cosas de Nathan. No todo, solo lo imprescindible, lo que podría enviarle cuando regresara a Estados Unidos. Si regresaba, eso ya no era asunto suyo. En el dormitorio, en el cajón de la mesita de noche, encontró una pequeña caja con gemelos, los mismos con sus iniciales que le había regalado a Nathan antes de que se marchara. No se los había llevado consigo a su nueva vida. Vera se quedó un rato con la caja en las manos y luego la tiró con decisión a la papelera. El pasado era pasado. Ahora solo miraba hacia adelante, hacia un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, no parecía nebuloso y aterrador, sino claro y lleno de posibilidades. La vida continuaba, y en este nuevo capítulo ella era la autora principal, la que decidía cómo se desarrollaría la trama.